¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, Sí, ingeniero. Inge. Veamos dónde nos quedamos. Ya. Nos toca esta parte, ¿no? Topologías inalámbricas. A ver. Pues tenemos algunas topologías, ¿no? Dependiendo de la extensión, sobre todo. ¿De acuerdo? La distancia. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, redes del tipo W1, ¿sí? Que son redes WAN, pero inalámbricas. ¿De acuerdo? Fíjense en que tenemos en el ejemplo, ¿no? Todo lo que está aquí, que es, por ejemplo, tecnología celular, ¿sí? Tecnología satelital, ¿de acuerdo? Estas son redes W1. Luego tenemos redes WMAN, ¿sí? Que son redes metropolitanas, pero inalámbricas, ¿sí? Un clásico de esto es, por ejemplo, tecnología WiMAX, ¿sí? No sé si han oído tecnología WiMAX. ¿Han escuchado hoy en WiMAX? No. No es como los AirMax. Las antenas de Ubiquiti no tienen eso de pronto. No te escuché absolutamente nada. Las antenas Ubiquiti no tienen eso. Sí, correcto. Sí, es tecnología WiMAX, ¿no? ¿De acuerdo? Son tecnologías que no dan mucha distancia, ¿sí? Geográficamente no, apenas cubren una ciudad, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes saben que redes metropolitanas, ¿sí? No va más allá del ámbito de una ciudad, ¿no? De un distrito metropolitano, ¿sí? Ya si queremos unir varias ciudades o varios países, ya todo eso está enfocado en lo que es tecnología WAN, ¿de acuerdo? Luego tenemos las WLAN, que son las que estamos estudiando, ¿sí? Es decir, las redes LAN inalámbricas, ¿sí? Y también tenemos las redes WPAN, ¿sí? Que son redes de área personal, pero inalámbricas, ¿sí? ¿Conocen ejemplos de redes WPAN? Bluetooth. El Bluetooth, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El Bluetooth, el infrarrojo, ¿sí? Son tecnologías WPAN, ¿de acuerdo? También ahora ya hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la parte del deporte mismo, ¿sí? Si utilizas, por ejemplo, un reloj que te va midiendo las pulsaciones, la presión, las calorías, ¿sí? Pues es una red en la cual interviene el dispositivo como tal y también interviene tu cuerpo, ¿no? ¿Sí? Pues tu cuerpo emitiendo las señales, ¿sí? Y el dispositivo, en este caso el reloj, captando las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se da una transmisión WPAN, ¿no? Inalámbrica, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto llevamos a la parte de topologías inalámbricas, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Pues, tecnología celular, ¿sí? Comunicación satelital a base de, llámese de antenas, ¿sí? Llámese de platos, ¿sí? Que receptan las señales, ¿de acuerdo? La MAN, pues, por ejemplo, fíjense aquí en universidades, ¿sí? Para interconectar universidades, campus, ¿sí? Pues la LAN inalámbrica solo dentro del ámbito de un mismo edificio, ¿sí? Usted sabe que no puede ir más allá. Obviamente lo que marca el dispositivo, en este caso el access point, ¿no? Habíamos hablado de eso la clase anterior. Pues hay dispositivos que marcan 50 metros, 100 metros de la redonda, sí, obviamente sin puntos de vista, ¿no? Pero ya habíamos explicado el por qué no alcanzamos esas distancias, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos a enfocar en las topologías, en las redes inalámbricas, pero WLAN, ¿sí? Que son lo que nos compete netamente, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de los service sets. ¿Qué son los service sets? Los service sets, dice, se definen como utilizar, o sea, ¿cómo es la utilización de dispositivos inalámbricos para comunicarse entre sí? ¿De acuerdo?
el service set tiene una abreviatura que es el SS, ¿sí? Y tenemos varios de estos service sets, como por ejemplo IB, SS, BSS, SS, MBSS. Y vamos a ir explicando qué significa cada uno. Pero todo termina con service set, ¿sí? Que son el conjunto de dispositivos inalámbricos que sirven para comunicarse entre sí, básicamente los service sets. ¿De acuerdo? Luego, dentro de cada uno de este tipo de redes, tenemos algo que se conoce como el Service Set Identifier, ¿sí? Que es el SSID, ¿de acuerdo? Que es un nombre lógico para identificar a una red inalámbrica. Si ustedes se fijan en el ejemplo, en la imagen que está en la parte derecha, ¿sí? ¿Qué significa el SSID? Es el nombre con el cual el dispositivo detecta una red, ¿de acuerdo? Si usted abre su celular, ¿no es cierto? Y se pone a escanear las redes inalámbricas, le aparecen un montón de nombres, ¿no es cierto? Que vecino, que un nombre por ahí, o el nombre de la empresa, o el nombre de la panadería, lo que sea. ¿Sí? Esos nombres se los conoce como el Service Set Identifier. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues para poder identificar a una red inalámbrica, tiene que tener un identificativo, ¿sí? Que técnicamente se lo conoce de esa manera. ¿De acuerdo? El primer service set que decía ahí arriba, ¿no es cierto?, que es el IBSS, es el Independent Basic Service Set, ¿sí? O IBSS. Es una red inalámbrica que consiste simplemente en dispositivos finales que se comunican entre sí de manera directa, ¿sí? O también este tipo de redes son denominadas redes ad hoc, ¿sí? O redes punto a punto. ¿Qué significa? Fíjese en la imagen, en la gráfica. ¿Qué es lo que tenemos? Simplemente tenemos dos dispositivos, ¿sí? Dos dispositivos que se conectan de forma inalámbrica, ¿sí? Es decir, aquí en el medio no hay un dispositivo, un AP, por ejemplo. No hay un access point, no hay un router, ¿de acuerdo? Sino que entre, por ejemplo, en la imagen, dos laptops, yo puedo crearme una red, ¿sí? Obviamente existe software libre y software licenciado que permite generar este tipo de redes, ¿de acuerdo? Usted busca en el internet, ahí configurar redes ad hoc, va a encontrar varias formas de hacerlo, ¿sí? Obviamente, no necesitan cable, ¿no? ¿Sí? Porque esas ya no serían redes WLAN, sino serían redes LAN, ¿sí? Sí, claro, sería una red punto a punto, sí, pero cableada, ¿de acuerdo? Aquí la idea es que se comuniquen por medio de las ondas, ¿de acuerdo? Entonces son las mismas dos laptops, sin la presencia de un dispositivo intermediario, pero que finalmente forman una red, ¿no? Porque pueden compartir información, servicios, ¿sí? Dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es la red más simple en el entorno inalámbrico, ¿sí? El denominado Independent Basic Service Set, ¿sí? Luego tenemos el BSS, que es el Basic Service Set. Dice, el service set más utilizado en las redes inalámbricas. O sea, es la topología más utilizada en el ambiente inalámbrico. ¿Por qué? Dice, está conformado por un AP, un access point, y uno o más dispositivos finales. ¿Cómo es la estructura? Fíjese. Aquí está el AP. ¿Sí? Este es el access point. ¿De acuerdo? Obviamente, este access point, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como usuarios inalámbricos? Básicamente, compartir el servicio de Internet. ¿No es cierto? Entonces, a este AP, ¿sí? Se conecta una laptop 1, una laptop 2, un celular 3, ¿de acuerdo? Entonces, todos ellos dispositivos inalámbricos se conectan a este AP. Pero obviamente este AP por sí solo no tiene la capacidad de brindar el servicio de Internet, ¿sí? Entonces, este AP, ¿qué tiene que estar conectado? Físicamente a la red, fíjese. Él sí tiene un cable, ¿sí? Que le conecta al switch. ¿Sí? Y obviamente usted ya conoce, ¿no es cierto? Este switch se conecta a mi router y ese router es el que brinda esa salida a Internet. ¿De acuerdo? Entonces, este es la topología más común utilizada en el ambiente inalámbrico, el Basic Service Set, ¿sí? Que está formado de un access point y uno o varios dispositivos finales, ¿sí?
Dice, toda comunicación de los dispositivos finales es a través del access point. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a borrar los números, ¿no? Si yo me quiero comunicar, ¿sí? Esta laptop, con esta laptop, ¿sí? Claro, para nosotros es transparente, ¿sí? Como usuarios es transparente, ¿de acuerdo? Yo le quiero mandar un correo a este usuario, pues lo hago, ¿no es cierto? Le quieres mandar, qué sé yo, están utilizando el web, WhatsApp, ¿sí? Y le quieres mandar un archivo por ahí, pues lo envías, ¿sí? Pero, ¿cuál es la lógica interna, ¿sí? De esa comunicación? La lógica es que yo no me comunico directamente con esa laptop, ¿sí? Lo que hago es enviar la información, ¿sí? Sale de este computador, pero sale ¿hacia dónde? Hacia el access point, ¿sí? Y el access point es el encargado de coger y hacer esto, ¿de acuerdo? Trasladar la información, ¿sí? Entonces, ¿de quién depende la velocidad que tenga esa comunicación? ¿Sí? Del access point, ¿sí? De la saturación que tenga ese access point, de la capacidad que tenga ese access point, ¿sí? Entonces, si el access point está saturado, es decir, estás llegando a su capacidad de límite de usuarios concurrentes, obviamente que la comunicación va a ser lenta, ¿no? ¿Sí? Porque el hecho de que, por ejemplo, el fabricante te dice, ¿no es cierto? Este AP soporta 200 usuarios concurrentes. Sí, correcto. Soporta 200 usuarios concurrentes. Pero cuando están los 200 usuarios concurrentes efectivamente en un momento dado, pues la comunicación va a ser lenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el AP está a tope, está a su capacidad máxima. ¿No es cierto? No es lo mismo que estén 50 conectados, ¿sí? Que va a poder fluir más rápido el tráfico. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, es lo mismo que la carretera, ¿no es cierto? Tengo una carretera de aquí a Quito de 4 carriles, ¿sí? Entonces, tú dices, claro, cuando están los carriles así a media congestión, claro, voy rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es un feriado? Si ustedes han visto cómo son nuestras carreteras en los feriados, ¿no es cierto? ¿Sí? Están llenitas las 4 filas, ¿sí? ¿Qué pasa? Estás ocupando la capacidad máxima de ese canal. ¿Y cómo es tu viaje? Es más lento de lo normal, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque ese canal está a tope, ¿sí? Está a su capacidad máxima. Lo mismo pasa aquí con el AP, ¿sí? Si está a la capacidad máxima, pues obviamente va a rendir mucho más lento, ¿de acuerdo? Entonces, esa comunicación va a depender de cómo esté en un momento determinado el estado de ese access point, ¿sí? Dice, cuando un dispositivo quiere conectarse al access point, envía un mensaje de association request, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ya veremos un poquito más adelante que cada dispositivo que quiere conectarse a una red hace un proceso, ¿sí? No es que yo, bueno, claro, vuelvo y repito, para nosotros como usuarios es transparente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo llego por primera vez a la UTA, ¿no es cierto? Primera vez cruzo las puertas de la universidad, ¿sí? Y ese rato necesito internet, ¿de acuerdo? Entonces saco mi celular, voy a las redes inalámbricas y me encuentro que está activa una red que se llama UTA Wi-Fi, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Como usuario, simplemente le doy clic en UTA Wi-Fi y como es abierto, ni siquiera no me pide ni clave, pues ¿qué es lo que hago? Simplemente doy clic, automáticamente me sale conectado y ya puedo usar, en este caso, el servicio de internet, ¿no es cierto? Pero detrás de ese proceso que es transparente para un usuario, existe un proceso técnico, ¿sí? Que es el enrolamiento, ¿sí? De un dispositivo final a un access point, ¿de acuerdo? Entonces, ahí envía un mensaje denominado Association Request, que ya vamos a explicar con más detalle un poquito más adelante, ¿sí? Esta topología también se conoce como topología de infraestructura. ¿Por qué? Porque mezcla ambas infraestructuras, ¿no? La parte inalámbrica, ¿sí? Que es todo esto de aquí, y la parte cableada, que es esto de acá, ¿sí? Esto es inalámbrico. Esto es cableado, ¿de acuerdo? Porque si no, pues
cómo accedo al servicio de Internet, ¿sí? Hasta ahora no existe que un switch se pueda conectar de forma inalámbrica a un router. No, no existe eso hasta ahora, ¿sí? Entonces, esta es una infraestructura mixta, ¿no? Que tiene la parte cableada para poder obtener los servicios de la red y tiene la parte inalámbrica, ¿sí? Que es el que brinda los servicios de conectividad a los usuarios móviles, ¿sí? Llámese en tablets, llámese en laptops, llámese en smartphones, ¿sí? Llámese en cámaras IP, ¿de acuerdo? Todo lo que sea susceptible de conectarse a una red inalámbrica, ¿de acuerdo? Y técnicamente a eso también se le conoce como un sistema de distribución. ¿Por qué? Porque la infraestructura cableada distribuye, ¿sí?, los servicios ¿a dónde? Hacia la parte inalámbrica, que es que en este escenario necesita de estos servicios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hoy repito, esta topología BSS o Basic Service Set es la más utilizada en el ambiente inalámbrico, ¿no? Tenemos otra, que es el Basic Service Area, ¿sí? O BSA, Basic Service Area. Y se define el área de cobertura de una AP, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado, que todo AP, ¿sí? Fíjese aquí, todo AP tiene un área de cobertura, ¿sí? Y para el ejemplo que habíamos hablado, por ejemplo, 50 metros a la redonda. Fíjese que es a la redonda, ¿no? ¿Sí? No es que es de frente o de lado, no, es a la redonda. ¿De acuerdo? De donde está el AP, 50 metros a la redonda. Ese es el área de cobertura que tiene ese AP. ¿De acuerdo? Si te sales de esa área de cobertura, ¿qué va a pasar obviamente? Automáticamente tu dispositivo se va a desconectar. ¿Sí? Entonces, simplemente se desconecta, pues pierdes el servicio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estás lejos ya de la cobertura de la P. ¿Sí? Y todo depende, pues, de la cobertura del modelo, ¿no? Hay modelos que soportan los más básicos soportan desde 50, ¿no? 50 metros a la redonda. Hay otros que soportan hasta 300 metros a la redonda. ¿Sí? Pero, vuelvo y repito, con punto de vista. Sí, es decir, que no haya ningún tipo de obstáculo. Entonces ahí sí vas a tener 300 metros a la redonda, ¿sí? Pero usted sabe que es, o sea, a menos que estés en un estadio, ¿sí? En la cancha, en el estadio, ¿sí? A menos que estés no sé, en la playa, ¿sí? Donde a la redonda casi no hay nada, ¿de acuerdo? Para que puedas tener ese tipo de velocidades. Pero en la realidad, pues, los ambientes inalámbricos están en las casas, están en las empresas, están en las universidades, ¿sí? Están en las oficinas y obviamente en todos esos lugares te vas a encontrar con obstáculos que ya hemos hablado, ¿no es cierto? En la clase anterior vimos qué obstáculos nomás podemos tener, ¿sí? Qué cantidad de decibeles podemos perder dependiendo del obstáculo y qué pasa con las señales cuando chocan con este tipo de obstáculos, ¿sí? Entonces, todo va a depender de las condiciones en donde se encuentre ese AP. Dice, el tamaño del BCA depende de la potencia de transmisión del AP, ¿sí? Y usted sabe que al hablar de potencia, ¿sí?, ¿qué habíamos dicho? Que mientras más cruza los obstáculos la señal, ¿qué pasaba con la potencial? Disminuye. Se pierde. Se debilita, se atenúa, ¿cierto? Esa era la atenuación, ¿sí? Que empieza así, ¿no es cierto? Empieza así, comienza a bajar, 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 ¿no es cierto? Pues, ¿qué pasó? Perdió la potencia la señal, ¿sí? Esto se conoce como atenuación. ¿Sí? Entonces, señal atenuada, ¿qué pasa? Pues obviamente ya no sirve, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este dispositivo final que está acá, ¿sí?, ya no va a poder recibir de buena manera esa señal. ¿De acuerdo? Entonces, dice, el tamaño del BCA depende de la potencia de transmisión de la P y depende de la ganancia de la antena y depende de los objetos que impidan la propagación de la señal. Justo lo que les digo, ¿cierto? Claro, también depende de las antenas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay antenas que tienen muy buena recepción,
¿sí? Entonces, al tener esa muy buena recepción, pues obviamente se garantiza que la señal sea de calidad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si tenemos unas antenas pequeñitas, ¿sí? Que no tienen mucha potencia, no tienen mucha recepción, entonces tampoco esperemos que la propagación de esa señal sea la mejor, ¿sí? Entonces, obviamente, no pongamos un equipo inalámbrico por ponerlo, ¿sí? Sino que debemos ver las condiciones del ambiente en donde lo vamos a ubicar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, miren, ¿no? Cómo está la gráfica, ¿no? Por ejemplo, este usuario, como él ya está fuera de la cobertura, ¿qué pasó? Ya no tiene señal, ¿no? Ya está en rojo. ¿Sí? Entonces, él salió del área de cobertura. Entonces, al salir del área de cobertura, ¿qué pasó? Perdió, eh, perdió señal, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tenemos el BSSID, que es el Basic Service Set Identifier. ¿De acuerdo? Dice, en palabras sencillas, es la dirección MAC de la interfaz inalámbrica de un AP. Recuerde que hacer un dispositivo, ¿sí? No importa si este es cableado en un inalámbrico, se maneja direcciones físicas. En este caso, direcciones MAC. ¿Sí? Entonces, un AP también tiene una dirección MAC que lo distingue, ¿sí? Que lo identifica. ¿De acuerdo? Dice, es la dirección de capa 2 que identifica a cada BSS. ¿Sí? A cada Basic Service Set. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve eso? Pues obviamente para el envío de tramas, ¿no? Recuerde eso, que el manejo de tramas está enfocado en ¿qué? En direcciones MAC. ¿Sí? Entonces, a mí, para conectarme, ¿qué me sirve? El SSID, el nombre de la red, el nombre que le puse a la red inalámbrica. ¿De acuerdo? Pero internamente en la transmisión, ¿qué es lo que sirve? No sirve el SSID, ¿sí? Sirve es la dirección MAC que tenga cada uno de los dispositivos. ¿Sí? En este caso, los APs. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y es así como funciona, por ejemplo, la universidad. ¿Sí? Miren, tenemos una serie de APs. Por ejemplo, tenemos aquí un AP, tenemos otro AP. ¿Sí? Fíjense, en las MAC, ¿qué pasa? Son diferentes. Diferente dirección MAC. Pero ¿qué pasa con el SSID? Fíjese que el SSID es el mismo. Red universidad, red universidad. ¿De acuerdo? Porque si no, pues, sucediera lo siguiente, ¿no? Si yo salgo de la Facultad de Sistemas y, por ejemplo, me voy al frente a mecánica, ¿sí? Tal vez me voy a encontrar con una red que diga, no sé, Wi-Fi civil, ¿sí? Salgo de civil y me voy más abajo, me voy a alimentos, ¿sí? Como ya me salí de la cobertura del AP de civil, entonces me encontré con el AP de alimentos y resulta que esa red se llama Wi-Fi alimentos, de invento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues tendría que estarme logueando cada rato a una red diferente, ¿sí? Que obviamente eso para un usuario es tedioso, ¿no? ¿Sí? Uno lo que quiere es garantizar estabilidad en el servicio todo el tiempo, ¿sí? Y no tener que estarme cambiando de red, ni nada por el estilo, ni perdiendo conexión, ¿sí? Esa es la idea. Y eso es lo que tenemos en la universidad, ¿no es cierto? Todos los APs se llaman Wi-Fi UT, ¿sí? Pero ¿qué es lo que los hace diferentes? La MAC que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Pues por eso es que yo puedo saber de qué AP está viniendo el tráfico, qué AP es el que está más congestionado, por ejemplo, ¿sí? Porque los tengo identificados, ¿sí? ¿A través de qué? De su MAC, ¿sí? Porque ahí si quisiera buscarles por el SSID, imposible, ¿sí? Si los 150 APs que hay en el campus de Huachi, todos se llaman lo mismo, ¿sí? Todos se llaman UTA Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y no es que hay uno por cada facultad, ¿sí? Nosotros solo en la facultad tenemos alrededor de 35 APs, si no me equivoco, ¿sí? 35 access points, para obviamente cubrir todo el espacio de la facultad, ¿no? ¿Sí? En laboratorios, en el ágora, en las aulas, atrás en el otro edificio, asimismo en cada piso, en la biblioteca, en las salas de profesores, ¿sí? En todo lado. Tenemos que cubrir en todo lado, ¿sí? Porque si no nos dijeran, a ver chicos, solo en el ágora nomás coge el internet, salgan al ágora y conecten. No, esa no es la idea,
¿sí? Entonces, la idea es que en cualquier lugar que tú estés de la facultad, pues tengas acceso a la recepción inalámbrica. Claro que hay algunos lugares en los cuales definitivamente no coge bien la señal, ¿no? ¿Es por qué? Porque en esos lugares ya ha perdido mucha potencia la señal, se ha debilitado mucho la señal, ¿sí? Entonces, tampoco podemos estar poniendo APs a cada 10 metros, ¿sí? Primero, sería una inversión bastante fuerte, ¿sí? Y luego habría mucho choque de señal, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante el choque de señales, ¿sí? Entonces habría mucho choque de señal. ¿Qué pasa con los choques de señales? Colisiones. ¿Qué pasa con las colisiones? Con las colisiones, debilitan la comunicación, se pierde comunicación, ¿sí? Entonces habría excesivos problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente hay que poner los APs, ¿sí? En el lapso, miren, como está aquí, ¿no? Justo en la imagen, ¿sí? La idea, ¿qué es? Que el área de cobertura del AP no choque con el área de cobertura del otro AP, ¿sí? Pero que sí le permita al usuario mantenerse conectado siempre a la misma red. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta a usted. Entonces ese era el gráfico en el que nos mostraba varias ondas, dos ondas ahí en el mismo. Dos ondas. ¿De qué me estás hablando? No te entiendo. Lo de la colisión, había un gráfico que estaba dos ondas, como que solapadas. Ah, sí, sí. Es una es una de las condiciones de las condiciones de pérdida de comunicación, ¿sí? Que un AP emite una onda, ¿sí? Otro AP emite otra onda y por ahí chocaron las ondas, ¿sí? Se desfasaron las ondas y obviamente se pierde comunicación, ¿sí? Es uno de los problemas de propagación, ¿sí? No es el único, ¿sí? Pero es uno de los problemas, ¿de acuerdo? Listo. Otra topología es el ESS, que es el Extended Service Set. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dice, un BCS no nos permite ofrecer comunicación inalámbrica a distancias alejadas. ¿Sí? Por ejemplo, a todo un edificio o todo un campus, no permite. ¿De acuerdo? Mientras más dispositivos se asocian a un BCS, menor es la velocidad de transferencia de datos para cada dispositivo. Es lo que le dije, ¿no? ¿Sí? Claro, si el fabricante me dice 200 usuarios concurrentes, claro, va a aceptar los 200, sí, pero no esperemos que la velocidad de transferencia sea la óptima, ¿sí? Porque ya está a tope, ¿de acuerdo? Entonces, es justamente lo que dice aquí, ¿no? Sí, mire, mientras más dispositivos se asocian a un BS, menor es la velocidad de transferencia de datos para cada dispositivo, ¿sí? Menor es el ancho de banda que tiene cada dispositivo para poder comunicarse, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el ancho de banda total que tiene el access point está dividido para la cantidad de usuarios que están conectados en un momento determinado. Y si en una hora pico, por ejemplo, no sé, me invento, 11 de la mañana, hora pico, ¿sí? Están conectados los 200, entonces en ese momento, pues, la comunicación, la calidad de comunicación va a decrecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, un ESS está conformado por dos o más BSS configurados de la misma manera y conectados a través de un mismo distribution system. O sea, fíjese en la imagen, ¿no? ¿Qué tenemos? Dos BSS, ¿sí? Cada uno con su AP, ¿de acuerdo? Cada uno con su MAC, con el mismo nombre de SSID y conectados, ambos APs, al mismo sistema de distribución. ¿Para qué? Para obtener el servicio de Internet. ¿De acuerdo? Ese es un Extended Service Set y es justamente lo que tenemos en la universidad. ¿Sí? Varios APs, en este caso, en el caso de la facultad, los 35 APs se conectan al mismo Distribution System. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener el servicio de Internet. ¿De acuerdo? No es que tenemos sistemas de distribución distintos, ¿sí? Por ejemplo, uno para cada piso o uno para cada edificio, no. Tenemos uno solo, ¿sí? Pero todos los APs se conectan allá. ¿De acuerdo? Entonces, este es un Extended Service Set. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, un Extended Service Set está conformado por dos o más BCS configurados de la misma manera
y conectados al mismo SSID, ¿no? Lo que ya les dije, ¿sí? Entonces, otro tipo de distribución, ¿no? Pero a la final, pues, estos APs, fíjense en que llegan al mismo switch, ¿sí? Pues la idea es que igual debemos cumplir este estándar, ¿no? ¿Sí? Es el estándar de los 100 metros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es un cable para trenzado, ¿sí? Entonces, obviamente, no podemos irnos más allá de esa distancia, ¿sí? Entonces, recuerde, un AP siempre está conectado a un switch, ¿sí? Que se conoce como el ciclo de distribución de forma cableada, ¿sí? Y tenemos también lo que se conoce como el MBSS, que es el Mesh Basic Service Set. Y se trata de proporcionar cobertura inalámbrica a un área geográfica extensa, cuando no es conveniente realizar cableados para todos los APs. ¿Sí? O sea, cuando se vuelve difícil, se vuelve dificultoso la parte del cableado, pues hacemos algo parecido a esto, ¿no? Miren, ¿qué es lo que pasa? Fíjense en la imagen, ¿no? Tenemos APs, ¿sí? Pero solo uno de ellos, en este caso, este AP, está conectado al sistema de distribución, ¿sí? ¿Cómo obtienen la señal los otros APs? Por esta conexión que tenemos aquí, de forma inalámbrica, ¿sí? Entonces, va rebotando la señal. Pasa. Este AP1 es el único que está conectado al sistema de distribución. Este AP2 recibe la señal de forma inalámbrica. Este AP3 recibe la señal de forma inalámbrica. ¿De acuerdo? Por eso es que obviamente, ¿por qué hacemos esto? Porque a estos APs que tenemos aquí, ¿sí? Se les dificulta llegar al switch mediante cable. ¿Sí? Se les dificulta llegar al switch mediante cable, pongámoslo. ¿Sí? Y uno de ellos puede ser por la distancia, por ejemplo. ¿Sí? Si ya te pasas de los 100 metros, pues ya, ¿para qué vas a lanzar cable? Si ya sabes que no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Por ejemplo, existe mucha separación entre edificios. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca poner ahí? Pues me toca poner APs, ¿sí? APs que se puedan ver entre ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué significa eso? Vamos a hacer una gráfica. Tengo aquí un edificio. ¿Sí? Un edificio. Y acá tengo otro edificio. ¿Sí? Entre ellos, la distancia, no sé, me invento, 300 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo aquí un AP. Tengo aquí un AP. ¿Sí? Y acá tengo otro AP. Y resulta que este edificio es el principal. Este edificio es el secundario, pongámoslo así, ¿ya? Y en el edificio principal tengo todo lo que es el cuarto de comunicación. Es decir, aquí está el switch. Muy bien, entonces este AP del edificio principal se conecta al switch, muy bien, sin problemas. Pero ¿qué pasa con el AP del edificio secundario? ¿Cómo le conecta? ¿Sí? Entonces no puedo lanzar cable trenzado. ¿Por qué? Porque la distancia dice que es de 300 metros. ¿Sí? No me da, no me sirve. ¿No es cierto? Ustedes dirán, pero la fibra tiene distancias más largas. Sí, pero los APs no tienen puestos de fibra. ¿Sí? Todavía no existen APs con puestos de fibra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda lo siguiente. Poner un AP en esta posición, en este punto. ¿Sí? En el punto que me permita ver a este AP de aquel otro lado. ¿Sí? Entonces ya tengo dos APs con punto de vista, o sea, que se pueden ver. No hay obstáculos aquí en la mitad, ¿sí? Para que puedan cubrirme los 300 metros de distancia que tengo entre los dos edificios, ¿sí? Y ahí sí yo tendría un AP aquí adentro. Este AP de forma inalámbrica se va a conectar con este AP de aquí afuera, ¿de acuerdo? Este AP de aquí es muy probable que también llegue al switch,
¿sí? Digamos que aquí está el switch, así como este AP, ¿de acuerdo? Porque está en el mismo edificio, entonces es muy probable que este AP sí llegue de forma inalámbrica. Pero en cambio el del edificio 2, ese lo va a hacer de forma inalámbrica, ¿de acuerdo? Entonces eso es un mesh, ¿sí? Es una mezcla entre la topología cableada y la topología inalámbrica de los access points, ¿sí? ¿Por qué? Porque el AP1 es el único que está cableado al sistema de distribución, mientras que el AP2 y el AP3 cogen la señal, pero de forma inalámbrica, ¿sí? Claro, estas redes son un poco más lentas, ¿no? ¿Sí? Porque no es lo mismo pasar una señal por un cable que pasar la misma señal por las ondas, ¿sí? Siempre el viaje por las ondas va a ser mucho menor que por el cable, ¿de acuerdo? Pero pues la necesidad obliga, ¿no? ¿Sí? Si no, ¿cómo podría interconectar los dos edificios? ¿Sí? No es que, no puedo decir, no, pues como no hay opciones, entonces el edificio 1 y el edificio 2 van a tener redes totalmente diferentes. Pero si quiero compartir información entre esas redes, no se puede, ¿sí? Toca llevar en una flash la información de un edificio al otro. Chuta, en los actuales momentos eso es un crimen, ¿no es cierto? No podríamos decir eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí ocupamos esta topología, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Entonces, dije, lo que nos ayuda a esto es a distribuir de forma inalámbrica el tráfico de red. Correcto. Ajá, esta topología, ¿no? ¿Sí? Nos ayuda a distribuir de forma inalámbrica el tráfico de red. Correcto, señor. Y entonces, visto de manera general toda la red, ¿qué tipo sería? ¿Una metropolitana? No, porque estamos hablando de edificios dentro de un mismo campus, ¿sí? Todo eso es LAN. ¿Sí? Metropolitana es, qué sé yo, conectar Huachi con Ingaurco, Huachi con Querochaca, Ingaurco con Querochaca. Eso es MAN. Eso es red metropolitana. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si quieres conectar todo lo que está internamente en Huachi o todo lo que está internamente en Ingaurco, son redes LAN. ¿Alguien más, por favor? Inge, tal vez ahí no existiría más riesgo de que las redes sean hackeadas No te entendí al la estar pregunta. libre. Te escucho entrecostado. Es que eh, creo que es mi internet. Preguntaba si es que ahí no habría más riesgos de que las redes sean hackeadas al haber Claro, muchos pues, sí, access por points. supuesto. Ajá. Sí. Obviamente la comunicación inalámbrica es una de las más débiles en ese sentido, ¿no? En la parte de seguridad. Sí, en comunicación inalámbrica no es su fuerte, la verdad, la seguridad. ¿Sí? Fíjate que tú actualmente no encuentras programas en los cuales te dice que simplemente tú conéctate a una red y el programa te saca la clave y ya puedes entrar. ¿Sí? No importa la dificultad de la clave, igual te la saca. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la seguridad es a nivel de comunicación inalámbrica, hasta los actuales momentos no es el mejor fuerte, ¿no? ¿De acuerdo? Pero pues, vuelvo y repito, la idea es que tenemos que conectar ambos edificios. ¿Sí? Y hasta el momento la única solución, pues, es esa, ¿no? ¿Quién más, por favor? ¿Y aquí la señal se degrada? La señal se degrada, sí, por supuesto. Todo depende del modelo de access point. ¿Sí? Todo depende de los obstáculos que tenga la señal para pasar. ¿Sí? Supóngase entre ambos edificios tenemos árboles. ¿Sí? Este es el caso típico de Querochaca, ¿no? No sé si ustedes conocen el campus de Querochaca. ¿Sí? Ahí tenemos algunos edificios. ¿Sí? Funciona la facultad de agronomía, ¿sí? De agropecuarias, y funciona una parte de la facultad de salud. ¿Sí? Ahí en Querochaca están todos los laboratorios de salud. ¿Sí? Y obviamente el edificio de salud está siquiera unos, sí, 300, 400 metros de donde están los edificios de agropecuarios. ¿Sí?
Entonces, obviamente yo necesito que se comuniquen esos edificios, ¿sí? Para que en la parte del edificio de salud, pues exista también servicio de internet, ¿sí? Entonces, ahí, en Querochaca, se maneja esta topología, ¿sí? Pero obviamente por la necesidad que existe de tener comunicación entre esos edificios, ¿no? ¿Y que ya está cuánto es la cobertura de un access point? Todo depende del modelo del access point. No es que sea un estándar, ¿no? Sí, todos son de 50, todos son de 100, todos son 300, no. ¿Sí? Todo depende del modelo, ¿sí? Vuelvo y repito, hay modelos de 50, de 100, de 300, ¿sí? Igual eso viene en las especificaciones que te da cada uno de los fabricantes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, déjenme ver. Por ejemplo, estos, ¿no? Son los clásicos, ¿no? TP-Link, ¿sí? Son access point a la final, ¿no? ¿Sí? Veamos qué dice de este. No te da la velocidad, te da en la frecuencia en la que trabaja, ¿sí? Fíjese, ¿no? Lo que te dice primerito, ¿no? Es importantísimo, ¿sí? Dice que es dual band, ¿sí? ¿Qué significa dual band? Que trabaja en ambas bandas, ¿sí? En la banda de 5 GHz y en la banda de 2.4 GHz, ¿sí? Entonces, a veces la gente no entiende esa tecnología, ¿no? Póngale en cualquiera, póngale en la de 2.4, una de 5, pero no es así. Fíjate lo que te dice, ¿no? Si pones en la de 5 GHz, te trabaja a una velocidad de 1733 Mbps. Si le pones en la frecuencia de 2.4, apenas trabaja a 600 Mbps. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene que ver. O sea, no es que póngale nomás en cualquier frecuencia, no. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué necesitas? ¿Necesitas velocidad? ¿Sí? ¿O necesitas cobertura? ¿De acuerdo? Si necesitas cobertura, entonces trabajemos a 600. ¿Sí? Pero si necesitas velocidad, trabajemos en la banda de 5. ¿Sí? A 1733, lo que te da este equipo. Ojo, no es que son las velocidades estándares de todos los equipos, no, es de este equipo. ¿De acuerdo? Es de este TP-Link Archer C2300. ¿De acuerdo? Este equipo funciona a esas velocidades en ambas bandas. ¿De acuerdo? Y aquí no te da la distancia. Inge, yo tengo una preguntita ahorita. Por Bien. ejemplo, ¿habría algún problema en mezclar, yo que sé, diferentes marcas? ¿O nada más importaría que estén en la misma velocidad y ya con eso bastaría? Nada que ver con las marcas, ¿sí? Por eso, justamente lo que les comenté al inicio de la clase anterior, ¿no? Hoy en día, todos los dispositivos inalámbricos tienen que estar bajo Wi-Fi Alliance, ¿sí? Por eso les indiqué las marcas que están asociadas a este Wi-Fi Alliance, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Todas estas marcas están trabajando con el estándar IEEE 802.11, ¿sí? Entonces, es justamente para eso, ¿no? Si vos quieres poner un TP-Link ahora y mañana quieres poner un Tricom, lo pones. Sí, y te funciona, por supuesto, te funciona. ¿Por qué? Porque internamente ambos trabajan bajo el mismo estándar. ¿Sí? Entonces, eso, lo de las marcas, nada que ver. Sí, claro, lo que tú dices, sí. Si un equipo trabaja a una frecuencia y el otro le pones una frecuencia diferente, claro, va a tener problemas. ¿Sí? Entonces ahí sí tienes que ver cómo está configurado el equipo anterior, ¿sí? Para que el equipo nuevo que obviamente vas a aumentar en esa red trabaje a la misma frecuencia, ¿sí? Porque ya habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando vimos la parte cableada, ¿sí? La parte de Ethernet, ¿qué es lo que pasaba? ¿Sí? Yo no puedo tener un emisor que me bote los paquetes a gran velocidad y el receptor sea lento, ¿sí? Si yo tengo un origen rápido, entonces el destino también tiene que ser rápido. Si tengo un origen lento, entonces el destino también tiene que ser lento. Entonces, ¿qué significa eso? Que ambos tienen que trabajar en la misma banda, ¿sí?
Entonces, esa es la situación, ¿no? Y no me den este equipo, no. No me acuerdo la serie. Había una serie TP-Link. Vamos aquí, router. TP-Link. Sí, y aquí vamos. Veamos esta imagen, por ejemplo. No me da. Hay algunos que ya en la propia caja ya te vienen, ¿no? Con qué distancia trabaja. Sí, pero no los encuentro ahorita. ¿Sí? Entonces, pero todos tienen en sus características internas, ya cuando le ves al manual del equipo, todos te dicen a qué distancia trabaja, o sea, cuántos metros a la redonda de cobertura te da el equipo. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, eso no es un estándar, sino más bien es cada fabricante con cada uno de sus equipos maneja una cobertura diferente. ¿Sí? Y ahí sí siempre te ponen, ¿no es cierto? Te ponen la distancia y ahí te dicen clarito, con punto de vista. ¿Sí? Y es justamente por las situaciones que hemos explicado, ¿no? Que se va degenerando la señal, pues cada vez que va cruzando todos los obstáculos que tiene. ¿Sí? Listo. Vamos a ver ahora la parte de los componentes inalámbricos. ¿Sí? Tenemos clientes inalámbricos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los clientes inalámbricos? Pues basados en el estándar, ¿no? Como dice 802.11, ¿sí? Llevan la denominación de Client Stations o Stations, simplemente, ¿no? STA, ¿de acuerdo? Son los que transmiten datos a la red inalámbrica y reciben datos de la red inalámbrica a través de sus wireless NICs, o sea, NICs inalámbricas, ¿sí? O tarjetas de red inalámbricas, ¿de acuerdo? Todo dispositivo móvil tiene una tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? Claro, hoy en día, pues ya con la miniaturización, esos componentes no lo vemos, ¿no? ¿Sí? Antes, en un principio, por ejemplo, en los PCs, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa mismo en los PCs, no? Nos toca reemplazar por esto de aquí, ¿no? Esta antenita, ¿de acuerdo? Me toca sacar la tarjeta que tiene, ¿sí? Con el puerto de J45 y ponerle esta otra tarjeta, ¿sí? Que tiene ahora ya las antenas de recepción, ¿de acuerdo? Hay modelos que vienen con una antena, hay modelos que vienen con 2 antenas. He visto modelos hasta con 3 antenas, ¿sí? Entonces, ¿para qué las antenas? Para obviamente mejorar la capacidad de recepción de la señal, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras mejor se recepte la señal, pues mucha mejor calidad va a tener la comunicación, ¿sí? Entonces, hay estos modelos, ¿no? También para las laptops, ¿sí? Por ejemplo, en la laptop no es que yo puedo abrir la laptop y poner su tarjeta, no se puede, ¿sí? Pero en cambio puedo hacer esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Simplemente poner una tarjeta inalámbrica, pero que es USB, ¿no es cierto? Conecto la antena y conecto a un puerto USB y ya tengo la recepción inalámbrica, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? Pues, por ejemplo, se me quemó se me quemó el chip de red, ¿sí? Puede suceder, ¿de acuerdo? Entonces, si se quema el chip de red, obviamente eso ya no tiene arreglo, no tiene solución, ¿sí? No es como una PC, ¿no? Se quemó la tarjeta de red, pues simplemente cambia y pon otra, ¿no es cierto? Destapamos la máquina, sacamos la tarjeta, ponemos la nueva, se acabó. En una laptop usted no puede hacer eso, ¿no es cierto? El chip se quemó y ya se quedó en la misma placa quemado, ya no vale. Entonces, ¿qué toca? Pues poner una externa, ¿no? En este caso, un USB, ¿sí? Esta cámara de video, que es inalámbrica, internamente tiene una NIC inalámbrica. Nuestro celular, internamente, tiene una NIC inalámbrica, ¿sí? Esta impresora inalámbrica, internamente, ¿qué tiene? Una NIC inalámbrica, ¿sí? La tablet, ¿qué tiene? Una NIC inalámbrica, ¿de acuerdo? Entonces, todas tienen wireless NIC para poder receptar
y para poder enviar la información. ¿De acuerdo? Otro de los componentes fundamentales es el AP, ¿no? Los access point. ¿Sí? ¿Qué pasa con este access point? Crea redes inalámbricas y permite a los dispositivos finales conectarse a esa red. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde creo yo la red? En el dispositivo, en el access point. Ahí lo creo. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que se conectan? Pues los dispositivos finales. ¿Sí? Laptops, cámaras, celulares, tablets. ¿De acuerdo? Es un puente para la comunicación entre dispositivos inalámbricos y es un puente para la comunicación entre la red cableada e inalámbrica. Es justamente lo de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Es el puente, ¿sí? Esto es un puente entre lo inalámbrico y lo cableado que está acá. ¿Sí? Entonces, eso es una pena. Luego también tenemos, dentro de la categoría de los access point, algo que se conoce como los lightweight access point y los autonomous access point. ¿Sí? Estos son los primeros, los lightweight, son conocidos como los LAP, ¿sí? LAP. Y los autonomous access point son conocidos como los AP, simplemente. ¿De acuerdo? Los LAP son controlados a través de un WLC. ¿Sí? ¿Qué es el WLC? Este WLC es un wireless LAN controller. Es un controlador, ¿sí? De redes LAN inalámbricas. ¿Para qué me sirve esto? Y la universidad lo tiene. Por ejemplo, los APs no son administrados por nuestro personal de tecnología, ¿sí? Todos los LAPs de la universidad, ¿sí? Son administrados desde el DITIC, ¿sí? Ahora el DITIC ya tiene sus oficinas ahí en Huachi, ¿sí? En el edificio de posgrados, en el primer piso. Todo eso es de DITIC, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí administran todos los APs. Ahora, en toda la universidad, Ingaurco, Huachi, Querochaca, tenemos alrededor de 300 APs. ¿Sí? Imaginémonos que toca hacer alguna configuración. ¿Sí? Y me toca configurar 300 APs. ¿Sí? Lo podría hacer de forma individual, sí, por supuesto, pero me demoraría un montón de tiempo. ¿Sí? Me tocaría ir a Ingaurco a configurar de uno en uno. En Huachi, de uno en uno. En Querochaca, de uno en uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nosotros un WLC. A través de ese WLC, nosotros podemos administrar todos los APs. ¿Sí? Entonces, yo hago un cambio en el WLC y automáticamente se propaga ese cambio a todos los APs. ¿De acuerdo? Ese es un wireless LAN controller. ¿Sí? Un controlador de redes inalámbricas. ¿Sí? De redes LAN inalámbricas. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Lo último que dice, ¿no? Los APs, los autónomos, son dispositivos administrados de manera autónoma, es decir, independiente, sin WLC. ¿Sí? Entonces, son los normalitos, ¿no? ¿Sí? Los que uno tiene en casa, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un AP. ¿Sí? Funciona como un AP. Y obviamente yo tengo que administrarlo de forma independiente, ¿no? Si tengo 3 routers en mi casa, porque tengo 3 pisos en mi casa, ¿sí? Entonces me tocaría configurar de uno en uno. Me toca configurar de uno en uno. ¿De acuerdo? Esos son Autonomous APs. ¿Sí? En cambio, los que son administrados por un controlador central son los Lightweight Access Point. ¿Sí? Entonces, fíjese. ¿Qué es lo que tengo? Aquí tengo mi controlador. ¿Sí? Mi WLC. ¿Sí? Y aquí tengo mi LAP. Perdón. ¿Sí? Aquí está mi LAP. ¿Sí? Entonces, yo a través de este WLC controlo este LAP. ¿Sí? Claro, aquí tenemos solo uno, ¿no? Pero
vuelvo y repito, pues puedo tener decenas de LAPs, ¿sí? Entonces, basta que yo haga un cambio en este WLC, automáticamente ese cambio surte efecto en todos los LAPs que están controlados por este WLC, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Centralizar la administración de los equipos, ¿sí? Ojo, solo la administración, porque el proceso de comunicación, pues, ese sí lo hace de forma independiente cada LAP, ¿sí? Aquí lo que controlo con el WLC es simplemente la administración, ¿sí? Preguntas, por favor. ¿Estos APs son distintos en hardware o es una cuestión de software? Son los mismos, ¿sí? Visiblemente son los mismos, ¿sí? No tienen diferencia, ¿sí? Simplemente la forma de administrar es diferente, ¿no? El sistema operativo, obviamente, sus configuraciones son diferentes, ¿sí? Pero de ahí físicamente son iguales, no tienen diferencia, ¿sí? Entonces, fíjense acá, pues tenemos los APs en cambio autónomos, ¿no? ¿Sí? Que obviamente los tengo que administrar de forma independiente. Aquí en este escenario no tenemos ningún WLC. ¿De acuerdo? Aquí están, ¿no? Dígame. Y en caso de que configuremos mal el WLC, ¿se dañarían todos los APs? Por supuesto, claro. Si, por ejemplo, haces una mala configuración que permite que se caiga la señal, pues se cae la señal en todos los 300 APs. Sí, eso es sin duda. ¿Sí? Si administras mal el controlador central, pues obviamente vas a tener problemas en todita la universidad, ¿sí? En todos los 3 campos, ¿sí? Pues justamente... Entonces, los ALP tienen seguridad. ¿Los qué? ¿Tienen seguridad esos APs? Por supuesto, ¿sí? Y ¿Como un autónomo o como un live? normales se puede configurar también. Sí, por supuesto. Pero justamente la idea de los LAPs es que pueden ser configurados de forma central, ¿sí? En cambio, si un AP autónomo le quiero conectar a un WLC, no se puede, ¿sí? Pero un LAP, si puedes administrar de forma individual, sí, lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Entonces aquí están, ¿no? Sí. Profe, Dígame. ¿igual se le configura de forma inalámbrica o se le conecta a algún puerto? No, de forma inalámbrica. Sí, lo puede hacer de forma inalámbrica sin ningún problema. ¿Sí? Detecta la MAC, ¿sí? Y a través de eso, pues lo vas administrando, ¿no? Ya le pones un nombre, ¿sí? Le pones un perfil, ¿sí? Igual ya vamos a hacer pruebas de esto en el simulador, ¿no? Le pones un perfil y entonces obviamente a base del nombre del perfil tú sabes a dónde pertenece ese LAP y lo puedes configurar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los access point, sí, los tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, los Catalyst 9130, ¿sí? Los Small Business 125, ¿sí? O como los sencillos que tenemos en casa, ¿no? ¿Sí? Los pequeñitos, todos son APs, ¿sí? Todos son access point. Mira, aquí está un link, ¿sí? Mira, todos son APs, ¿sí? Claro, te venden como routers, sí, porque tienen algunas funcionalidades que tú les puedes configurar, ¿sí? Pero básicamente la funcionalidad que tienen es de un access point, ¿no? Porque te puedes conectar o pueden conectarse varios dispositivos inalámbricos a este dispositivo intermediario, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos access point indoor y outdoor, ¿sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, los indoor, obviamente esos son internos, ¿no? Para las casas, para oficinas, ¿sí? Los outdoor son los que pueden aguantarte las condiciones climáticas, ¿no? El sol, la lluvia, ¿sí? Todo. Pero obviamente los outdoor son mucho más caros, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente el hardware es diferente, ¿sí? O sea, soporta todo ese tipo de condiciones climáticas, ¿de acuerdo? Aquí están los wireless routers, ¿no? ¿Sí? Los que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Este funciona como access point, como switch y como router, ¿sí? Esos son los que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hemos comprado uno para mejorar la señal de nuestra casa, ese es un wireless router. ¿Y qué pasa? Funciona en 3 modos, ¿no? Como access point, como switch y como router, ¿sí?
Y pues tenemos finalmente el WLC, el Wireless LAN Controller. ¿Sí? Y también otro de los componentes de la comunicación inalámbrica son básicamente las antenas, ¿no? ¿Sí? Recuerde, la clase pasada habíamos puesto ejemplos. Por ejemplo, si yo me quiero conectar entre un par de empresas, ¿sí? La una está en el norte de la ciudad, la otra está en el sur de la ciudad, ¿sí? Pero, pues realmente no me avanza para, por ejemplo, contratar fibra, ¿sí? Que me conecte de punta a punta. Muy caro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente armarme una red a base de antenas, ¿no? ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, estas antenas, ¿sí? Las primeritas, estas de aquí, son antenas omnidireccionales. ¿Qué significa? Que botan la señal, pero en una sola dirección. ¿Sí? En cambio, el resto son direccionales, o sea, en varias direcciones, o bota la señal en varias direcciones. ¿Sí? Entonces, obviamente, la idea es que el otro lado tenga un punto de vista. ¿Qué significa? Que no haya mucho obstáculo entre el origen y el destino. Por eso siempre se suele poner este tipo de antenas en lo más alto de los edificios. ¿Sí? Ustedes se fijan ahí, aquí en la ciudad de Ambato, sobre todo en el centro, ¿sí? En los puntos más altos de los edificios uno ve antenas. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque tiene conexión con otras empresas, ¿sí? A través de este tipo de comunicación. ¿De acuerdo? Y pasamos a la parte de canales en redes WLAN. ¿Sí? Y aquí, al hablar de canales, hablamos de la frecuencia. ¿De acuerdo? ¿En qué frecuencia vamos a trabajar? ¿Sí? Ya estamos claros, ¿no es cierto?, que existe la banda de 2.4, ya existe la banda de 5 GHz. ¿Sí? Hablando de la banda de 2.4, ¿sí? Dice, cada canal es identificado por un número y cada canal tiene asignado una frecuencia específica. Fíjese, ¿qué tenemos? Desde el canal 1 hasta el canal 14. ¿Sí? De la banda de 2.4 GHz, que es esta banda de aquí. ¿Sí? Solo esta banda. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del canal 1 al canal 2, fíjense en que tenemos. Va de 2.412 a 2.417. ¿Sí? ¿Qué ancho tiene ese canal? Es un ancho de 5 megahercios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 14 canales en los cuales pueden trabajar los dispositivos inalámbricos. ¿Sí? Un AP puedo configurar en cualquiera de estos canales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? Siempre lo que se aconseja es que se configure un AP o en canal 1, en canal 6 o en canal 11. Fíjense que estos números de canales están con negritas. ¿Sí? Es aconsejable configurar en esos canales. ¿Por qué? Porque si configuro, por ejemplo, en el canal 2, en el 3, en el 4, en el 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14, corro el riesgo de que estas señales se solapen, se choquen. ¿Sí? Y usted ya sabe, ¿no? Señal que se choca, señal que colisiona. Y si hay colisiones, pues tenemos problemas en la comunicación. Y para eso les voy a explicar con el siguiente gráfico. Bueno, antes de eso, ¿no? Por ejemplo, la separación, ¿sí? De canales es conocido como el ancho de banda, ¿sí? El ancho del canal, ¿de acuerdo? Esos 5 megahercios que están ahí es el ancho que tiene ese canal, ¿sí? Dice, ¿por qué debe existir separación entre canales? Dice, el rango de frecuencias que utiliza una onda de radiofrecuencia para enviar datos correctamente se denomina signal bandwidth, ¿sí? O ancho de banda de la señal. Obviamente, a mayor ancho de banda de la señal, mejor va a ser la calidad de la misma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la señal, ¿sí?, tenga este viaje, ¿sí? Incremente su potencia, ¿sí? Y cuando vaya llegando al destino, pues obviamente llegue con la misma potencia que salió. Todo esto se denomina el ancho de banda de la señal,
¿Sí? Ahora, para que ocurra esto, fíjense en esto que está aquí. Si yo ocupo cada uno de los canales, ¿qué es lo que tendría? Miren, aquí tengo canal 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que configuré un equipo en canal 1. Perfecto. Entonces van a transmitir todo por canal 1. Muy bien. Sale la señal de canal 1. Miren. Perfecto. Resulta que hay un dispositivo, ¿sí? X, que está cerca de mi misma red, que lo configuraron en el canal 2. Entonces, ¿qué dice? Perfecto, salimos desde el canal 2. Pero, ¿qué pasó? Fíjense en este punto. ¿Qué sucedió? Chocaron las señales. ¿Sí? Y si se chocan las señales, hay problemas de comunicación. ¿Sí? Esa es la razón por la cual no es que no está permitido. ¿Sí? Si usted quiere configurar en el 2, lo configura en el 2, ya es cuestión suya. ¿Sí? Pero no es aconsejable, ¿sí?, configurar en esos canales. Por eso está marcado en negritas, miren, el 1, el 6 y el 11. ¿Por qué? Porque en estos canales, miren, si configuran el 1, miren cómo es la señal. Si configuran el 6, miren la señal del 6. No se choca con la del 1. Y si configuran el 11, miren la señal del 11. No se choca con la del 6. ¿Sí? Mientras que si configuran los otros, miren qué pasa con la señal del canal 2, ya se choca aquí. Con la del canal 3, ya se choca en este punto. Con la del 4, ya se choca con la señal de acá. Y así, sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que en comunicación inalámbrica no puede pasar. ¿Sí? Entonces, siempre es aconsejable, ¿sí? Por defecto, cuando usted configura en equipo nuevo, por defecto le viene configurado en canal 1. ¿Sí? Pero le da la posibilidad, usted dice, no, yo no quiero canal 1, le da la posibilidad de cambiar. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta este tipo de aspectos, ¿no? ¿Sí? A veces nos llaman, ¿no?, a configurar una red inalámbrica, ¿sí?, que es sencillo, ¿sí?, no demanda de muchas configuraciones, no demanda de mucha dificultad, ¿sí?, porque no hay cables de por medio, ¿de acuerdo? Es simplemente configuraciones. Pero obviamente si queremos tener una buena señal, ¿sí?, pues tenemos que poner los parámetros adecuados, ¿de acuerdo? Entonces siempre es bueno seguir estas indicaciones que nos dan, ¿no?, para las configuraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que prevenimos con esto? Lo que dice aquí, ¿no? Non-overlapping channels, o sea que no haya sobrelapamiento de señal, ¿sí? Entonces, miren, la señal de canal 1 está nítida, la de canal 6 está nítida, no se choca con nada, la de canal 11 está nítida, ¿sí? Entonces, por eso aconsejan configurar en el 1, en el 6 o en el 11, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si utilizamos la frecuencia o la banda de 5 GHz? ¿Sí? Fíjese. Voy a agrandar esto, ¿no?, para que puedan ver. Miren, ¿cuál es la separación del canal? Es de 20 MHz. ¿Sí? Entonces, aquí, utilice el canal que utilice, nunca va a haber cruce de señales. ¿Sí? Porque es una frecuencia mucho mayor. ¿De acuerdo? En cambio acá, como la frecuencia es mucho más baja, mucho más pequeña, pues las señales sí se pueden cruzar y está demostrado. ¿De acuerdo? Acá, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ancho del canal, miren, es de 20 MHz. ¿Sí? Pues tranquilamente puede caber el ancho en cualquiera de los canales. Por eso fíjense, ¿no? No hay cruce de señales en ningún rango de la banda de 5 GHz, ¿sí? Que comienza en 5.180 y termina en 5.825. ¿Sí? Entonces aquí puedo utilizar cualquier canal siempre y cuando sea la banda de
5 GHz. ¿De acuerdo? En la de 2.4 o utiliza canal 1, o utiliza canal 6, o utiliza canal 11. ¿De acuerdo? Luego tenemos la trama 802.11, es decir, es una trama específica de las redes WLAN. Así como estudiamos la trama Ethernet, ¿sí? Que es la trama para LAN cableadas, ¿sí? Las redes LAN inalámbricas tienen su propia trama, ¿sí? Y eso, una vez más, está establecido en el estándar IEEE 802.11, es decir, tiene sus propios campos, ¿no? ¿Sí? Usted sabe que si hablamos de tramas, estamos hablando de la capa. ¿De qué capa? La capa 2, ¿no? La capa de enlace de datos. ¿Sí? Entonces igualito, ¿no? Sale del origen, ¿qué salen? Salen datos, ¿sí? Llega a la capa de transporte, pues agregamos un encabezado TCP. Llega a la capa de red, agregamos un encabezado IP a lo que nos llegó. Llega a la trama, a la capa de enlace de datos o a la capa 2, ¿qué es lo que tenemos? Agregamos un encabezado 802.11 y agregamos un trailer 802.11. ¿De acuerdo? Entonces esto es, ¿qué dice aquí? Bits en el aire. En el otro, en Ethernet, ¿qué decía? Bits en el cable. ¿Sí? Porque es para LAN cableadas. En cambio, este 802.11 es para comunicación inalámbrica. ¿Sí? Y pues en el destino, ¿qué es lo que hace? Pues el proceso contrario, ¿no? En el origen se encapsula, en el destino se desencapsula. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de esta trama? Dice, la trama de datos más simple, 802.11, puede transportar un máximo de 2.304 bytes sin encriptación. Esta trama, este tamaño de trama con respecto a la trama Ethernet, ¿es más grande o más pequeño? Transporta más. Más grande. Es más grande. Sí, es grande. ¿Cierto? Es más grande. ¿Sí? Obviamente, al ser más grande, pues viaja a velocidades menores. ¿Sí? Pues por eso es que nunca la comunicación inalámbrica, al menos hasta ahora, va a poder superar a la comunicación que es de vía cable, ¿no? ¿Sí? Siempre la comunicación cableada va a ser mucho más rápido que la inalámbrica. ¿Sí? Dice, el estándar 802.11 define el formato de la trama, es decir, qué campos nomás viajan en esa trama. ¿Sí? Existe la trama de control, la trama de administración, ¿sí? La trama de datos y la trama de extensión. Básicamente, ¿qué información tenemos aquí que es importante? Fíjense, tenemos address 1, dirección 2, dirección 3, dirección 4. Mientras que en la trama Ethernet, ¿cuántas direcciones viajan? Origen y destino. ¿No es cierto? Viajan simplemente 2 direcciones. Dirección MAC de origen. Recuerde que estas son direcciones físicas, ¿no? En tramas hablamos de direcciones físicas, ¿sí? Entonces, en la trama Ethernet tenemos MAC de origen, MAC de destino. Y aquí tenemos 4 direcciones MAC, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son, ¿de acuerdo? En esta trama de control, ¿sí? Fíjese en este campo que está al inicio, que dice frame control, ¿sí? Está descrito en cambio acá abajo, está disgregado acá abajo, ¿no? ¿Qué es lo que viaja ahí? Pues la versión del protocolo, por ejemplo, ¿sí? El tipo de protocolo que está viajando en esa trama, ¿sí? Y aquí tenemos los campos de control, ¿no? Por ejemplo, desde dónde, hacia dónde, ¿sí? Son algunos datos de control, ¿no? Que son ya terminología mucho más avanzada, ¿sí? Que no viene al caso en este momento, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa básicamente es entender las direcciones que están viajando en esta trama, ¿no? ¿Sí? Ya, aquí están las 4 direcciones. ¿Qué representan estas 4 direcciones? Dice, dirección 1. Contiene la dirección MAC de la interfaz inalámbrica que recibe la trama. ¿Sí? Pilas con eso. Contiene la dirección MAC de la interfaz inalámbrica que recibe la trama. ¿Sí? Que recibe la trama. Muy bien. ¿Qué contiene la dirección 2?
contiene la dirección MAC de la interfaz inalámbrica que transmite la trama. ¿Sí? Pues, básicamente, aquí está el destino y aquí está el origen. ¿Sí? Destino. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué contiene la dirección 3? Dice, dirección 3. Contiene la dirección MAC de la interfaz de destino final que va a recibir la trama. ¿Sí? Cuando la dirección 1 no es el destino final de la trama. Parece trabalenguas. ¿Sí? Repito. Dirección 3. Contiene la dirección MAC de la interfaz de destino final que va a recibir la trama. Destino final que va a recibir la trama. Cuando la dirección 1 no es el destino final de la trama. Y vamos a la gráfica. Por ejemplo, yo quiero mandar una información de este origen a este destino. ¿Sí? ¿Cómo sale la trama? Esta va a ser address 1. No, perdón. Address 1 es quien recibe la trama. ¿Quién recibe la trama? Ojo, el que recibe la trama no es directamente esta dirección de acá, este equipo de acá. No, lo recibe la P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta es la dirección 1. Address 1. ¿Sí? Mire, address 1, ¿qué dice? Contiene la MAC de la interfaz inalámbrica que recibe la trama. ¿Quién recibe la trama? Primerito la P. ¿Sí? Luego, address 2. Contiene la MAC de la interfaz inalámbrica que transmite la trama. ¿Cuál es address 2? Este de aquí. Él está transmitiendo la trama. ¿Sí? Address 3. Contiene la dirección MAC de la interfaz de destino final que va a recibir la trama. Es decir, esta de acá es address 3. ¿Sí? Porque este es el destino final que va a recibir la trama. Por eso dice, cuando la dirección 1 no es el destino final. En este caso, el AP no es el destino final de la trama. ¿Sí? En este caso, esta, pongámosla aquí. PC1, PC2, para hablar con nombres. En este caso, PC2 es el destino final de esa trama. ¿Sí? Pero obviamente no le puedes llegar directamente a PC2, sino tiene que pasar por el AP. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice en otra variante? Address 3. Contiene la dirección MAC de la interfaz original que crea y transmite la trama. Cuando la dirección 2 no es la interfase que ha creado la trama. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando la dirección, la trama regresa, ¿sí? Cuando regresa de PC2 a PC1. Ahí se da este caso. ¿Sí? Miren lo que dice aquí, ¿no? Del distribution system hacia la red inalámbrica. ¿Cuál es el distribution system? Todo esto que está aquí enmarcado. ¿Sí? Es lo cableado. ¿Cierto? Este es el DS, el distribution system. Entonces, cuando regresa, miren, del distribution system a la red inalámbrica, se da esta variante de aquí. ¿Sí? Y dice, address 4, cuando se pone address 4, se utiliza cuando la trama está siendo enviada desde un AP hacia otro AP. ¿Sí? En este escenario no existe ese caso. ¿Sí? ¿En qué caso, en qué topología existiría la dirección 4? En la mesh. Correcto, ¿no es cierto? En la mesh, ¿sí? Que ahí sí vimos que teníamos interconectados APs de forma inalámbrica, ¿sí? Entonces, si yo quiero llegar de un dispositivo inicial a un final, pero tiene que cruzar dos APs, ahí en esas tramas aparece la dirección 4, ¿sí? En esta, pues, simplemente ese dato iría vacío, ¿sí? En blanco. ¿Sí estamos claros? Preguntas, por favor. La address 3, ¿podría explicar, por favor, la variante 2? La segunda variante, por favor, otra La vez. segunda variante es cuando la trama regresa. ¿Sí? ¿La trama sale de dónde? La trama sale desde el Distribution System hacia el PC1. ¿Sí? Por ejemplo,
el PC1 no le quiere enviar a PC2, sino al revés, ¿sí? PC2 es el que quiere enviar una trama hacia PC1. Entonces, PC2 es el origen, PC1 es el destino. Cuando se da ese caso, funciona la variante 2 de la address trace. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, no está aquí remarcado. Desde el distribution system hacia la red inalámbrica. Ahí se da esa variante de la dirección 3. ¿Sí? Pero como en ejemplo, ¿qué hicimos? El ejemplo va de PC1 a PC2, ocuparíamos esta variante de aquí. La primerita. ¿Sí? Entonces, aclárame esto. Entonces, la dirección 1 sería la del access point, ¿cierto? Sí. Ok, ya. Sí, pero está aquí resaltado, ¿no? Address 1 es la dirección de la P. ¿Sí? Porque recuerden, en comunicación inalámbrica, pues siempre va a haber un access point de por medio. ¿Sí? Ojo que estamos hablando de redes WLAN. Cuidado con confundirse, va a decir, pero ahí en Bluetooth. No, en Bluetooth es otra historia, es otra topología que maneja otro protocolo. Ahí no se maneja 802.11. ¿Sí? Eso es otra historia. ¿Sí? Entonces, se van a confundir. Todo lo que estamos viendo son redes WLAN. ¿Sí? Listo. Aquí está un ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, es la misma historia. PC1, PC2. ¿De acuerdo? Miren la trama que tiene la laptop. ¿Sí? Que voy a agrandar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dirección 1. Miren, ¿cuál es dirección 1? ¿En qué termina? En 3333. ¿Sí? ¿Quién tiene esta dirección? Miren quién tiene esta dirección. El AP. ¿Sí? Entonces es la dirección 1. ¿Cuál es la 2? ¿Qué dice la 2? Es la dirección de origen, del que está creando la trama. ¿En qué termina? En 1111. ¿Quién tiene esa dirección? Aquí está, miren. Es la dirección MAC de la laptop. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la dirección 3? Es la dirección de el destino final de la trama. ¿Cuál es el destino final? PC2. ¿Cuál es la MAC de PC2? Termina en ABCD. Miren, aquí está. ABCD. ¿De acuerdo? Obviamente, no hay address 4. ¿Por qué? Porque no está viajando de un AP hacia otro AP. ¿Sí? ¿Por qué? PC1 y PC2 simplemente está separado por un AP. ¿Sí? Si estuviese separado por dos APs, entonces ahí sí habría dirección 4. ¿Sí? Ahí sí habría address 4. En este caso, en el ejemplo que estamos mostrando acá, no existe. ¿Sí? Pues miren, esa es la trama que sale de la laptop. ¿Estamos de acuerdo? Miren, aquí está también la trama, por ejemplo, de la P. Sí, esta de aquí, no, la de aquí abajo. Es la trama inalámbrica de la P, pero es cuando regresa. ¿Sí? Pues miren, ¿cuál es la dirección de destino? En este caso, la del PC1, por eso le pone 1111. ¿Cuál es la dirección de origen? ¿Quién creó la trama? PC2. No, perdón, el AP. El AP es el que está creando la trama. ¿Sí? ¿Cuál es el destino final de la trama? Pues ABCD. ¿De acuerdo? Pero fíjense en lo que tiene acá, en cambio, ¿no? La trama Ethernet 802.3. ¿Por qué? Por esto de aquí. ¿Sí? Recuerde que esa parte ya es cableado. ¿Sí? Estamos hablando de la conexión entre el AP y el switch, y eso ya es cableado. Al ser cableado, maneja la trama Ethernet 802.3. Por eso solo tiene dirección destination address y source address, origen y destino. Entonces, pilas con eso. ¿Sí? En trama Ethernet solo hay 2 direcciones. En trama inalámbrica hay 3 direcciones y dependiendo del escenario puede haber hasta 4. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Sí? Un cuarto de hora. ¿De acuerdo? Y nos volvemos a
juntar para trabajar, ¿no? Son 17:37. Nos vemos 10 para las 6, 5 para las 6, ¿ya? Gracias, Inge. Listo, chicos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Ya, chicos. Van a hacer la siguiente investigación, por favor. Les voy a escribir en el chat de la reunión. Van a consultar sobre CSMA, CA, que es el método de acceso al canal, pero para redes inalámbricas. ¿Sí? Y van a consultar lo que se refiere a arquitecturas inalámbricas. ¿Sí? Arquitecturas inalámbricas. ¿De acuerdo? Básicamente, hay dos tipos de arquitecturas, ¿no? Hay arquitectura distribuida y hay arquitectura split MAC. Split MAC. ¿De acuerdo? Ustedes están organizados en grupos, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Sí. Los grupos de trabajo, ¿sí? Realizan esta investigación hasta el miércoles en la noche, o sea, hasta mañana en la noche. ¿Sí? Organícense ya, pueden empezar desde este momento, no hay ningún problema. ¿Sí? Aquí ya se va a acabar la clase. Tengo una reunión a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, esos serían los temas, ¿no? CSMA y arquitecturas inalámbricas. ¿Sí? Y de las arquitecturas inalámbricas, me interesa que consulten todo lo que es arquitectura distribuida y todo lo que es arquitectura split MAC. ¿De acuerdo? Y lo defendemos el día jueves en la clase. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Y qué tipo informe o diapositivas? No, informe, tipo informe. Ahí sí, para la defensa, lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, pero abajo lo suben tipo informe. En formato PDF, por favor. Sí, suben ahí los integrantes, ¿sí? Y la descripción de cada temática. ¿Sí? Y por favor, citarán. ¿Sí? Todo citado. ¿De acuerdo? Inge, ¿sería uno por grupo? Sí, uno por grupo. Y está configurado el aula para que funcione por grupo. Si simplemente sube una persona, ¿sí? Y hasta se sube automáticamente para el grupo. ¿De acuerdo? Pues no hace falta que suban todos, ¿no? Uno por grupo. Inge, ¿y triple o APA? ¿Perdón? No, cualquiera. APA, triple, no importa. Ya, chicos. Entonces, quedaríamos en eso y nos veríamos en la clase el día jueves a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Ya, Inge. Listo, Inge. Hasta luego. Ya, chicos, cuídense mucho. Linda noche para todos. Igualmente, Inge. Pase Sí, bien. igualmente, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.